Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 18 de mayo de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Atención, atención, atención. La Corte Constitucional hace trizas los acuerdos de Santos con las FARC, recuperando la democracia colombiana. El Congreso sí existe. El Congreso puede debatir. Para eso es. El Parlamento es para parlamentar. Pues el Congreso colombiano puede parlamentar. Puede discutir norma por norma, artículo por artículo, y aprobar los que le parezcan y no aprobar los que no les parezcan. Desaparece el bloque. Y atención, el Congreso sí puede modificar las leyes que se dicten en desarrollo de los acuerdos de paz. El Congreso, señores, recupera su función. La Corte Constitucional ya no es la sirvienta de Santos, es la Corte. A pesar del señor Linares, a pesar del señor Lizarazo y a pesar del otro magistrado que para qué lo mencionamos aquí ahora. La Corte Constitucional recupera la democracia colombiana, haciendo trizas los acuerdos. El plan pistola que se conoce y el que se oculta. ¿De qué tamaño es esto? ¿De qué tamaño es esto? En la hora de la verdad lo hemos dicho 1000 veces. Mientras en Colombia haya narcotráfico, aquí no se puede hablar de paz, ni de seguridad, ni de nada. El presidente Uribe lo entendió, y por eso nuestro objetivo era acabar el narcotráfico. Santos resolvió recuperar el narcotráfico para hacerse amigo de los narcotraficantes. Y eso no le funciona. Y entonces ahora están matando policías. Y están matando policías en cantidades que no nos cuentan, e hiriendo policías en noticias que nos ocultan. ¿De qué tamaño es el plan pistola contra la Policía Nacional? Esto es inaudito. Estos muchachos de la policía están siendo asesinados de la manera más canalla. ¿Por quiénes? Por los narcotraficantes. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. El presidente Álvaro Uribe Vélez lo dijo 1000 veces. No le creyeron. Ahí están los resultados. Ahí están, a la vista. Trump recibe a Santos. Trepida la opinión pública internacional. Los dos colosos frente a frente. Esto pues parece un chiste. Vamos a ver cuánto tiempo tiene Trump para recibir a Santos, porque Santos le va a explicar el acuerdo con las FARC. 312 páginas. No creo que alcance a llegar a la mitad de la primera página. Y mientras tanto, a Santos lo espera. Allá en Washington, ¿vieron la línea de honor que se hizo en su homenaje? Todos funcionarios de la Embajada de Colombia. No había un funcionario gringo. No salió a recibirlo nadie. Pero sí un artículo de María Anastasia O'Grady, el artículo de Wall Street Journal, que incorporaremos a nuestra página de internet, que es histórico. Ahí está todo lo que hay que decir sobre la materia. El artículo de María Anastasia O'Grady es una pieza capital para entender lo que ha pasado en Colombia. En un artículo de prensa está todo dicho. La extradición con los Estados Unidos y la falsedad ideológica. Hablaremos con el senador Alfredo Ramos. Los senadores del Centro Democrático tienen una significación inmensa. Paola Holguín y Alfredo Ramos le han hecho un debate colosal al
a la canciller y Iván Duque, con su demanda ante la Corte Constitucional, pues que ganó en las líneas principales. Ahí se mantienen algunas cosas como ese esperpento terrible de que el Congreso de la República sí podía refrendar los acuerdos de paz, pero eso era que ya estaba dicho por la Corte. Pero estos senadores del Centro Democrático le están devolviendo la esperanza al país. Señores, no todo está perdido. ¿Qué pasó con la canciller? Hablaremos con Alfredo Ramos. ¿Y dónde está la plata de Isagen? Alfredo Ramos pregunta, ¿dónde está? No nos dijeron que era mucho mejor ese dinero de Isagen en inversiones en Colombia, en las 4G y en inversiones territoriales, y que por eso había que vender a Isagen. ¿Dónde está la plata de Isagen? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Mermelada, se la robaron. Cambiamos a Isagen, la joya de la corona, por mermelada para los amigos de Santos. Hablaremos con Alfredo Ramos el día de hoy. El nuevo plan económico de Maduro simplemente es un pretexto para agudizar más la represión brutal que se está haciendo contra el pueblo venezolano en las calles. Ayer asesinaron otros 2 jóvenes y todos los días asesinan niños y asesinan mujeres en trabajo de parto y asesinan ancianos que no tienen recursos médicos para sobrevivir. Los hospitales tienen el 3% de lo que necesitan, pero hay un nuevo plan económico. Tranquilos, que este nuevo Milton Friedman, ¿cuál será el economista que le convenga ser a Nicolás Maduro? O este nuevo Hayek, o este nuevo Stiglitz, si ustedes quieren. Bueno, nuevo plan económico en Venezuela. Las similitudes entre la ley de tierras en Colombia y la ley de tierras en Venezuela. José Félix Laforí, presidente de la Federación de Ganaderos, que es la única entidad que cumple su función de representar a un gremio para proponerle sus puntos de vista al Estado, como tienen que ser los gremios, que son grupos de presión en el término constitucional adecuado. El único que cumple su tarea es la Federación de Ganaderos, y ha hecho esa comparación. José Félix Laforí estará con nosotros, no hoy, pero muy pronto, para contarnos de esas similitudes angustiosas. Las explosiones en Cartagena, no, que son pura coincidencia, les dio por explotar a la vez 2 barcazas, al parecer, que produjeron, pero por Dios, la una 3 muertos, 17 heridos, y la otra 1 muerto y 5 heridos. Este es un acontecimiento de una gravedad extraordinaria. La magistrada del Consejo de Estado que engaveta, cambia sentencia, dice lo que le da la gana. Esta señora Bermúdez, ¿quién es? Tendremos que profundizar en su entorno y en su pobre pero peligrosísima biografía. Otro revés de Juanpa. No se pueden crear 1.200 empleos en la Unidad Nacional de Protección. Ya tenía 1.200 bandidos de las FARC listos para ser contratados en la Unidad Nacional de Protección. La Corte Constitucional le ha dicho, no puede. Esa es tarea reservada al Congreso de la República. Y así está dicho en la Constitución. Lo que pasa es que a propósito de la paz, Santos acabó con la Constitución Política de Colombia, siguiendo el ejemplo de Maduro, que acabó con la Constitución venezolana para hacer lo que le daba la gana. Pues la Corte Constitucional le recordó que no puede. Confiamos en que el cronograma del desarme se cumpla, dice la ONU. A este despistado representante de la ONU hay que decirle que ese cronograma ya no se cumplió. Ya no se cumplió. Sea sincero, en eso no hay nada. Y las FARC no están reparando las víctimas, no están entregando un peso para la reconstrucción de Colombia, no están dejando el negocio del narcotráfico, no han devuelto a los niños, no han devuelto a los secuestrados, no han entregado las armas. ¿Qué han hecho las FARC? Recibir Mercedes de Santos.
El ejército hará de policía en las calles. Ay, Dios mío, pero es que no dan una. Señor ministrico de Defensa, por Dios, respete las instituciones, si es que son completamente distintas. Así como los policías no pueden salir al campo a combatir porque no están educados para eso, ni entrenados para eso, ni saben de eso, al ejército no lo puede traer usted a las calles a hacer de policía porque no saben. Para eso se necesita formación, se necesita instrucción, se necesita mentalidad. Mantener el orden público en las ciudades es una tarea de la policía y el ejército no es para eso. Ministricos, aprendan, ejército y policía son entidades diferentes, que tienen instrucción diferente, puntos de vista diferentes y que trabajan de diferente manera. Condenado Blacho, falso testigo en el caso de Arango Bachi, a 111 meses de prisión. Nos preguntamos, ¿quién le dio las órdenes a Blacho? Porque está pasando como en mi caso, que condenan a Bigotes y condenan a Tavares y condenan a Carne, y nadie les pregunta quién les dio la orden de que me mataran. En el caso Arango Bachi, Blacho quedó condenado y quedó establecido judicialmente que Arango Bachi fue víctima de un complot. ¿Quién lo dirigió? ¿Quién lo armó? ¿Por qué no preguntan y preguntan hasta que lleguen a la casa de Nariño? Sí, señor, ahí está la respuesta. Militariza Venezuela su frontera con Colombia. Otra vez hay desórdenes en las ciudades, problemas en las ciudades y saqueos. La gente desesperada está saqueando a ver pues qué consigue. Esto es la ley de nadie. Y entonces el señor padrino resuelve mandar tropas de asalto para controlar las calles, es decir, para matar gente. Otra vez la misma historia. En lugar de policía, entonces manden ejército para que controle, es decir, para que asesine a la gente. Por Café Salud decían que había un grande interés internacional y firmas norteamericanas y canadienses y de aquí y de allá y de los 5 continentes. El interés por Café Salud, todas salieron en estampida. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué se quedan solamente Sanitas y una organización médica que ha crecido prodigiosamente al impulso de un gran médico empresario que es el doctor Gómez Kuznir? Como de costumbre, nos están saboteando la emisión. Entonces, transmisión. Estamos obviamente viviendo los rigores de quienes quieren impedir que el noticiero salga normalmente. Esta es la triste y amarga realidad en un país donde la libertad de prensa la miden los encapuchados cuando se van, por ejemplo, para la casa de Jefferson Beltrán, le tumban la puerta, asaltan, se llevan sus disquetes y un computador. Aquí nos cortan la señal y nos dejan hablando por señas. Pero este es el régimen. Deben estar amargados, William, por nuestra buena noticia de la Corte Constitucional, ¿no? Con la que eso los tiene de catre. William, esa noticia sí fue de primer orden, ¿no? Sí, pero qué bueno que el Ministerio de Comunicaciones también le pusiera la mano a esta vaina, porque es que nosotros no podemos seguir, que cada vez que estamos dando una noticia importante, nos frenan, cambiar las reglas de juego para proteger a Peñalosa. Esta es una democracia muy curiosa. Cuando va a funcionar, entonces la eliminan. ¿Existe o no existe? Se están viendo todos los problemas de la Constitución del 91. Peñalosa quedó listo para la revocatoria. Entonces el Consejo Nacional Electoral cambia las reglas de juego sobre la revocatoria. ¿Es esto serio? Los amigos de Peñalosa en el Consejo Nacional Electoral, los amigos de Santos, entonces salen a cambiar la Constitución y las reglas sobre la revocatoria y las leyes sobre la revocatoria. Buena la tenemos. Falcao con Mónaco, campeón de Francia. Cuadrado con la Juve,
campeón de Italia. James con el Real, virtual o cuasi campeón en España. Y también tenemos en Holanda un campeón. Parece un sueño, pero así es. ¿Viene para Bogotá el Clan del Golfo? Se habla mucho sobre ese tema. La caída de las bolsas por los conflictos de Trump. El Dow cae 1,78% a 20.606 puntos, estuvo en 21.000. Esto es una caída muy fuerte, pero recuerden que todo esto venía de 18.000 cuando empezó el gobierno de Trump. Y el euro cae 1,23% a 3.540. Está por encima de 3.600. Cae, pero esto empezó en 3.000, para que contemos la historia completa. La embajada de Washington pasa de Tel Aviv a Jerusalén. Macron. ¿Dónde está Macron? A la derecha, a la izquierda y en el centro. Buena esa, campeón. Parece que predominan los elementos de derecha. Edouard Philippe es hombre del Partido Republicano de derecha. Vamos a ver si descubrimos dónde está Macron. La zona este de Mosul. El 90% en poder del gobierno iraquí, dice el gobierno. Queda un 10% de la ciudad. Ayer hablábamos sobre el tema, ayer precisamente, con el profesor Román Ortiz. Ataque terrorista en Afganistán, 7 muertos, 18 heridos, en la sede de radio y televisión de Jalalabad. Y el candidato o precandidato del Centro Democrático, Rafael Nieto, en Medellín. Su tesis de Colombia, país de propietarios. El capitalismo funciona en la medida en que la inmensa mayoría de los colombianos sean propietarios. La idea es que todos sean propietarios. Esto es de mucho fondo, señores. Y esta es la democracia verdadera y el capitalismo de verdad. Hay que llevar el capitalismo, pero a todas partes. Y en Hoy en la Historia recordaremos uno de los personajes centrales de la conquista, de la época de la conquista, don Alonso de Ojeda. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que como todos los días nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales con las noticias y los temas que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:21 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días del presidente Juan Manuel Santos, que ya llegó a Washington, acompañado por todo un séquito de colaboradores que intentarán explicar lo inexplicable. Como tras un proceso de paz y un premio Nobel, Colombia está peor que nunca, lleno de cocaína, de inseguridad y de narcotráfico. Y cómo los colombianos no solo no aprueban el acuerdo, sino que están furiosos, literalmente hablando, porque sienten que el gobierno de Juan Manuel Santos entregó el país a la guerrilla. Esa es la percepción general, le guste o no al gobierno. Y para ambientar el tema, ayer, a su llegada a Washington, aclaró que la relación de Colombia con Estados Unidos es tan estrecha que tratarán una amplia agenda bilateral, eso sí dijo, más allá del narcotráfico. Y más le vale, ¿no?, desviar el tema porque los datos no pintan bien. Se multiplicaron por 4 los cultivos de coca. Desde que comenzó el proceso de paz, los niveles de inseguridad se dispararon también y no se ha erradicado nada o casi nada porque el gobierno le dio gusto a la guerrilla con esa petición de no fumigar, de no hacer fumigación aérea. Veremos qué pasa en esta reunión y ojalá el presidente Trump
le dé un vistazo al artículo de María Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal, en donde comienza afirmando que Santos es mejor amigo de Cuba y de Venezuela que de Estados Unidos. Y hace un análisis pormenorizado de la situación real y preocupante de Colombia. Habla de los niveles de impopularidad o de popularidad que están en el suelo con este gobierno, del escaso crecimiento de la economía, de la corrupción disparada, y recuerda María Anastasia O'Grady que Colombia cayó 12 puntos en el ranking de corrupción. Habla también de cómo el presidente Juan Manuel Santos no respetó el plebiscito que perdió y cómo sus enemigos políticos están en la cárcel y, mientras tanto, las FARC salen de las cárceles y están en la calle. ¿Tendrá tiempo Donald Trump para tratar todos estos temas? O a lo mejor se harán la foto de rigor como si aquí no pasara nada. ¿Ustedes qué creen? Bueno, María Anastasia O'Grady puso el dedo en la llaga. Y es como si hubiéramos escrito entre todos qué artículo, qué capacidad de síntesis y qué capacidad expresiva. Ese artículo lo pondremos, si es que no está ya montado en nuestra página. Ya está en nuestra página, doctor Fernando. Bueno, perfecto. Entonces ya está en nuestra página, ¿lo pueden leer? Esa es la síntesis de lo que estamos diciendo desde hace mucho tiempo María Anastasia O'Grady, que es una gran amiga y estudiosa de los temas colombianos, recibe a Santos como lo tiene que recibir. Con datos de la mano, ¿no? Con datos de la mano, aclaremos. Esto no es una opinión. No. Esto es un estudio serio. Hace 2 meses Demar Córdoba tiene presentado un derecho de petición en el Ministerio de Defensa para que le digan dónde están erradicando cultivos. ¿Dónde y en qué cantidad? Y no le han contestado. Pero en una noche erradicaron 15.000 hectáreas de coca, de cultivos de coca, en una noche, para poder salir a Washington a decir que han erradicado 15.000 hectáreas. Nadie sabe dónde, nadie sabe con quién, porque no han erradicado nada. Mienten todos los días, a toda hora. Este es el gobierno de Santos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 18 de mayo del año 17, son las 6:28 de la mañana. La sala plena de la Corte Constitucional dio un duro golpe a las reglas del Acto Legislativo para la Paz, que contienen el Fast Track, o el llamado mecanismo rápido para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. En principio, tumbó la regla que impedía que terceros modificaran los proyectos de paz. Eso quiere decir que los decretos, los proyectos de ley y todo lo que se apruebe vía Fast Track podrán ser modificados por otros, como los partidos políticos. Un ejemplo es el proyecto de reforma política que fue radicado ayer en el Congreso, el cual podrá contar con proposiciones de terceros, incluso del mismo Consejo de Estado. La Corte también tumbó el polémico literal del artículo 1 del acto legislativo que permitía a las comisiones plenarias votar en bloque los artículos. Ahora deben votar o debatir artículo por artículo, es decir que declara inexequible lo que llamaban el pupitrazo. En conclusión, los debates de paz se retrasarán incluso porque se vuelve a la matriz o a las reglas normales del Congreso. Los partidos quedan facultados para meterle la mano de lleno al proceso de paz y se podría retrasar la implementación de los acuerdos y con ello la creación de la Jurisdicción Especial para la FARC y los trámites para la participación de los narcoterroristas en política en el año 18. La Corte Constitucional, doctor Londoño, no es la sirviente de Juanpa. Esto se lo volvieron trizas como usted lo anunció, sin tener que matar a nadie.
Desde luego no se trataba de matear a nadie, ni de darle un pellizco a nadie. Exacto. De rescatar la Constitución y la ley. El tema más importante, William, Sí, el señor. Congreso puede más adelante derogar las normas que se han dictado en desarrollo de estos acuerdos. Sí. Porque para eso es el Congreso. Entonces, ¿qué va a hacer Liscanito y Roy Barreras y Bendedetti y todos esos tipos? Bueno, Barrera ya ya. se quejó y lloró por el... Rascarse. Lloró Roy. Sí, le hicieron mal a la paz. Bueno, malo a la paz, Los salvaron intervenientes. la democracia colombiana. Y le quiero decir, no es que el Congreso pudiera votar en bloque, que puede votar en bloque, era que tenía la obligación de votar en bloque, porque no podía discutir artículo por artículo, porque no podía modificar unos artículos, derogar otros artículos y aprobar otros, sino que era la comisión de seguimiento la que aprobaba todo el paquete. Esto es contra la comisión de seguimiento. En lugar de comisión de seguimiento de los bandidos de las FARC y de Nicolás Maduro, hemos vuelto a tener Congreso, bueno o malo. Y aquí está el gran desideratum, el Congreso que vamos a elegir el año entrante. Tiene que ser otra vez el Congreso admirable que rescate a Colombia. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Estados Unidos amanece hoy en crisis política y es que se empieza a hablar de la posibilidad de escandalosos procesos que podrían tener un altísimo costo para este país, de un juicio político, algo que no se veía desde Bill Clinton a finales de los 90 y hasta de destitución presidencial, lo que le ocurrió a Richard Nixon en los años 70. La raíz o acusaciones de presunta obstrucción de justicia. Voy a explicarles exactamente qué es lo que está pasando. En una exclusiva, el diario The New York Times asegura que en una reunión en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump presionó al entonces director del FBI, James Comey, para que cancelara su investigación sobre los supuestos vínculos con Rusia del el ex asesor de seguridad nacional, el general Michael Flynn. Donald Trump, ustedes ya saben, votó a James Comey la semana pasada. Ya hemos hablado varias veces de eso. Y de que lo votaran, Comey escribió un memorando detallando lo que había ocurrido en esa reunión en que Trump supuestamente le dijo que por favor dejara a un lado la investigación del general Michael Flynn, que participó en su campaña y habría tenido unos vínculos cercanos con funcionarios rusos. Ayer en la tarde, el representante republicano Jason Chaffetz, que es titular de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, anunció que va a solicitar que Comey testifique sobre lo ocurrido con Trump en una audiencia el próximo 24 de mayo. Chaffetz dijo que le exigió al FBI, además, que entregue todos los memos de Comey a fin de determinar si el presidente trató de influir o impedir la investigación del FBI. Poco antes de que esto ocurriera, en un acto militar en Connecticut, Trump se quejó, asegurando que ningún político en la historia ha recibido peor trato que él. Algo con lo que estuvo de acuerdo el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, él es republicano, ha tenido una relación tormentosa con Trump, pero lo ha estado apoyando desde que ascendió a la presidencia. Y Ryan hizo un llamado a la calma, pero afirmó que es evidente que hay gente que quiere perjudicar al presidente, y esto lo dijo refiriéndose a las filtraciones. Recuerden que hace solo unos días algún alto miembro del gabinete o de equipo de asesores de Trump o de alguna parte reveló lo que el presidente había hablado a puerta cerrada en una reunión secreta o privada con el embajador y el canciller ruso, en donde Trump habría revelado secretos de inteligencia que obtuvo de Israel relacionados a posibles amenazas terroristas del Estado Islámico, en que supuestamente estaría planeando atentar contra aviones utilizando computadores portátiles. Bueno, esto se supo, no se ha debido saber, y es una de las filtraciones a las que se refieren los republicanos, asegurando, o los republicanos que dicen como Trump, que su gobierno está siendo perseguido y que hay gente que lo quiere dañar. Y aunque ya son muchos los demócratas que están abogando por una comisión independiente para investigar al presidente, que es el paso anterior a un juicio político, lo que está generando preocupación
preocupación en las últimas horas es que se empiezan a unir a estos críticos algunos republicanos que también quieren comisión independiente y también están hablando de la posibilidad de un juicio político. Nos referimos a Justin Amash de Michigan y Carlos Curbelo de la Florida, por ejemplo. Son dos republicanos que no votaron por Donald Trump, pero ya están hablando de aliarse con los demócratas en contra del presidente. Otros republicanos legendarios, como el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dice que él ya está cansado, que quisiera un gobierno con menos drama, y John McCain está pidiendo que haya cordura y que de una manera sobria se investigue antes de saltar a cualquier conclusión. Sin embargo, estas noticias que llegan desde Washington ya empiezan a surtir efectos negativos, por ejemplo, haciendo temblar los mercados. Ayer los principales índices de Wall Street, tuvieron su peor jornada desde septiembre. El indicador Dow Jones cayó más de 373 puntos, casi un 2% de su valor. El comportamiento positivo de los mercados había sido hasta ahora una carta de la que se jactaba el gobierno de Trump. Decía que por lo menos la economía estaba de su lado. Sin embargo, tras esta caída ayer, la Casa Blanca se quedó muda sobre lo ocurrido en la bolsa de valores. Sin duda una situación difícil para Estados Unidos, estaremos pendientes para ustedes. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muda la Casa Blanca en materia económica, nos lo dice Cristina Londoño. La situación de Trump, la situación en los Estados Unidos es gravísima, plena inestabilidad política en estos momentos. Plena inestabilidad, pero seguramente el espaldarazo que le va a dar hoy Juan Manuel Santos a Trump le arregle todas las cargas en ese país. Estamos haciendo una broma, por supuesto. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Las comisiones económicas del Congreso aprobaron ayer una adición al presupuesto general de la Nación que llegaría a 9,3 billones de pesos e incluye los 6,2 billones de la reforma tributaria, 975 mil millones por una reducción de los recursos destinados a la deuda y 2,2 billones de recursos propios de algunas entidades. Esto sin contar, por supuesto, con el acto legislativo en curso que busca hacer uso de 1,3 billones de pesos de regalías para vías terciarias, de manera que estaríamos hablando de cerca de 10,6 billones de pesos de más para este año 2017. El ministro Cárdenas insiste en que los recursos irían a educación, agricultura, salud, subsidios de energía y otros rubros de inversión como transporte y defensa. Recordemos, doctor Londoño, que el presupuesto original era de 224,4 billones de pesos y una vez aprobada esta nueva adición por las plenarias de Senado y Cámara, quedaría en 233,7 billones de pesos. Cabe recordar también la noticia que dábamos ayer con relación a la agencia Moody's y su preocupación por la economía colombiana, pues es uno de los pocos países con déficit fiscal y déficit en cuenta corriente, y no hay confianza en las promesas del gobierno. Cárdenas insiste en que su economía, nueva economía va bien y mejorando. Mientras tanto, doctor Londoño, alcaldes y gobernadores siguen haciendo llamados de atención al gobierno Santos por la centralización del país, pues, entre otras cosas, ha decidido asumir directamente las inversiones en educación, infraestructura vial y salud. Es decir, los mandatarios locales han pasado a ser pagadores sin tener incidencia alguna en las obras y las políticas públicas que las soportan. En palabras de Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de la ciudad de Ibagué y presidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la centralización administrativa se ha convertido cada día más en obligaciones para los alcaldes, pero con menos posibilidades de gobernar. Se está quitando autonomía a las entidades territoriales. Insisten que no tienen cómo pagar a los maestros, por ejemplo, porque no llegan los salarios completos, de acuerdo con información que publica hoy el diario El Tiempo. Doctor Londoño, el gobierno nacional gastando lo que no tiene. Los mandatarios locales pidiendo que les respeten su autonomía y el país en paro. Prosperidad para todos. Sí, el papel definitivamente lo aguanta todo, ¿no? Entonces uno puede poner en el papel que va a tener 9 billones de pesos más y gastárselos. Lo del gasto, sí. ¿Y de dónde? ¿De dónde va a salir la plata de un gobierno que no tiene ni siquiera para cumplir
con los policías y soldados de Colombia, quienes no se les ha pagado un día del aumento de su sueldito. Ayer lo verificamos otra vez. No les han pagado, Santiago, un peso del aumento de sueldo a soldados y policías de Colombia. Así es. Pero en el papel tienen 9 billones de pesos más. Como un cheque sin fondos, ¿no? Tampoco hay plata para los maestros, tampoco hay plata para el IMPEC, no hay plata para nada. ¿Y qué se hizo la plata de Isagen? Hablaremos con el senador Ramos, vamos a ver si tenemos tiempo para tocar ese tema de entre los varios que debemos tratar con él. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. En Brasil siguen los escándalos de corrupción que cada vez envuelven a más políticos. Esta vez el turno es para nada más y nada menos que Michel Temer, el actual presidente de ese país. El diario O Globo publicó la transcripción de la grabación de una conversación entre Temer y el empresario brasileño Josley Batista, en la que el presidente de Brasil pide mantener los pagos ilícitos al exdiputado Eduardo Cunha, quien aprobó el impeachment contra la expresidenta Dilma Rousseff y ahora está encarcelado por corrupción y lavado de dinero. Batista, el empresario que conversa con Temer en la grabación que escandaliza a Brasil y al mundo entero, es el director del gigante de la carne JBS, compañía que está implicada en el escándalo de carne brasileña adulterada, en el que ustedes recordarán la carne podrida que era maquillada para ser exportada. Al parecer, estas cintas fueron presentadas durante una negociación de colaboración con la justicia entre fiscales y 2 ejecutivos de JBS, la empresa dirigida por Batista. Por su parte, Temer negó haber aprobado pagos para silenciar al expresidente de la Cámara Baja del Congreso, Eduardo Cunha, y la presidencia de la República de Brasil dijo en un comunicado que las acusaciones son falsas y pidió que se investiguen a fondo. En un mensaje afirmó que, abro comillas, el presidente no participó ni autorizó ningún movimiento con el fin de evitar que el excongresista negocie o coopere con la justicia. Se prende entonces el ventilador en Brasil y el país llega a niveles críticos de corrupción e inestabilidad política y económica. Desde ya se escuchan las voces pidiendo un nuevo impeachment. Muy bien. De manera pues que en el Brasil la situación está gravísima por cuenta de la corrupción. Y no se le olvide, Vanessa, téngalo registrado. El 1 de junio queda abierto el proceso de Odebrecht. Sí, señor. Y al fin sabremos lo que el fiscal general de la Nación no nos quiere contar. Estamos esperando y en un minuto. El primero. Sí, señor. Con ansias esperamos esa verdad. La verdad que nos quieren ocultar sobre lo que pasó con la financiación de la campaña de Juan Manuel Santos por parte de Odebrecht en el año 2014. Santos es presidente ilegítimo del 2010 y presidente ilegítimo del 2014, según las voces de la Constitución Nacional, por violar los topes una y otra vez. Ya hablaremos sobre ese tema en Al Oído. Y en un minuto estaremos con Alfredo Ramos Maya, senador por el Centro Democrático, Generación del 14. ¿Qué pasó en el debate con la canciller? En un minuto.